El 9 de julio de 1962, los hoteles de Honolulu, Hawái, vendían habitaciones como pan caliente. Todos querían ver el cielo nocturno, que estaba literalmente en llamas. Las auroras boreales son un espectáculo poco común en estas latitudes. Sin embargo, esta vez no se trataba de aurora boreal, sino de energía nuclear. El ejército estadounidense acababa de detonar una bomba termonuclear en un lugar al que nadie se había atrevido antes: el espacio sideral. Las consecuencias de la explosión fueron tan impresionantes que la noticia de la explosión se difundió por todo el mundo. Esta supuesta prueba de alto secreto se extendió por todo el Pacífico, pero eso fue solo el comienzo. ¿Cómo lograron Estados Unidos y la Unión Soviética casi convertir la Luna en un desierto radioactivo? ¿Es posible llegar a otros planetas utilizando el poder de las explosiones nucleares? ¿Y qué cuerpos celestes de nuestro sistema solar podemos destruir con la fuerza del átomo? Esta es tu guía definitiva para bombardear el espacio con armas nucleares. Se realizaron pruebas nucleares en el aire, bajo tierra y bajo el agua. ¿Pero por qué los generales estadounidenses sintieron la necesidad de hacer estallar el espacio? A finales de los años 50, los científicos estudiaron a fondo el campo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación solar durante las tormentas solares. En teoría, cada tormenta podría proporcionar una dosis letal de radiación a todos los seres vivos del planeta. Sin embargo, las partículas cargadas que se mueven rápidamente quedan atrapadas a lo largo de las líneas del campo magnético y aparecen como auroras boreales. Pero estas partículas también se producen por una explosión nuclear. Si se dispara a una altura suficiente, el campo magnético de la Tierra puede crear un resplandor nuclear formando una especie de barrera cargada. Esto pueden utilizar todos los componentes electrónicos de un misil balístico intercontinental que se aproxima desde el espacio. Al mismo tiempo, como las partículas viajan a lo largo del campo magnético, se podría detonar una bomba, por ejemplo en el Océano Índico. Y en el otro extremo de la línea de campo, en la Unión Soviética, todos los instrumentos dentro de un radio amplio experimentarían un pulso electromagnético masivo. Todo parecía ser el plan perfecto tanto para la defensa como para el ataque, por lo que el ejército estadounidense decidió probar la teoría en la práctica. El 1 de agosto de 1958, durante la operación Hardtack, se lanzó un cohete desde el atolón Johnson al oeste de Hawái, con una ojiva termonuclear de 3.8 megatones. Ascendió a una altitud de 76 kilómetros, lo que técnicamente no se considera espacio todavía, pero está muy cerca. La explosión nuclear, cuyo nombre en código fue TIC, convirtió la noche en día en cientos de kilómetros a la redonda y el resplandor fue visto incluso en Hawái. El brillo duró solo media hora, pero las interrupciones de las comunicaciones por radio se sintieron en todo el Pacífico durante 6 horas completas. La comunicación se vio gravemente obstaculizada incluso en Nueva Zelanda. Esto fue así a pesar de que el campo magnético no captó la mayoría de las partículas cargadas de TIC. El potencial era obvio. Más tarde ese año, menos de un mes después, se llevó a cabo la Operación Argus en el Océano Atlántico, durante la cual se detonaron 3 misiles armados con ojivas nucleares a alturas de 170, 310 y 794 kilómetros. Eso ya es espacio. Cada ojiva tenía un poder extremadamente bajo, solo 1.7 kilotones, pero incluso eso fue suficiente para crear cinturones visibles de partículas cargadas. Era hora de una explosión nuclear mucho más poderosa en el espacio. Así, en el verano de 1962, el Pentágono lanzó la Operación Fishbowl en el mismo atolón Johnson. Durante la primera prueba, Bluegill Prime, los militares perdieron el control del misil y tuvieron que destruirlo a una altitud desconocida. La ojiva nuclear cayó en algún lugar del Océano Pacífico y aún no ha sido encontrada. Pero este fracaso no detuvo al Pentágono. En la tarde del 8 de julio se realizó la prueba Starfish Prime, durante la cual se lanzó un misil armado con una ojiva termonuclear de 1 megatón y 4 centésimas de potencia, y detonó a una altitud de 400 kilómetros. La explosión no creó la típica nube en forma de hongo en la delgada atmósfera superior,
sino que se formó una esfera de plasma abrasador que iluminó el cielo a miles de kilómetros de distancia. Pero esa noche en Hawái, la gente vio algo más que luces extrañas. El pulso electromagnético de Starfish Prime apagó 300 farolas de Honolulu, activó las alarmas de las casas y dañó las líneas telefónicas. También apareció una aurora polar, o más exactamente nuclear, que atrajo a los turistas durante semanas. Estos efectos superaron con creces las expectativas de los militares. Ni siquiera pudieron medir la fuerza total del impacto electromagnético, porque el equipo simplemente se rompió. Pero lo más importante fue que esta poderosa barrera de radiación formada por partículas cargadas atrapadas por el campo magnético persistió durante varios meses e inutilizó un total de 9 satélites, incluido un satélite soviético. Técnicamente fue un ataque nuclear de Estados Unidos a la Unión Soviética. En total, la energía de la explosión de Starfish Prime se había estado disipando sobre el Océano Pacífico durante otros 5 años. En 1963, Estados Unidos y la Unión Soviética habían firmado un tratado que prohibía todas las pruebas nucleares atmosféricas y a gran altitud. Como demostró Starfish Prime, cualquier prueba de ese tipo puede causar daños devastadores en medio continente. Hoy, una explosión similar en el espacio sobre Sudamérica podría inutilizar la mayoría de los aparatos electrónicos en el centro de Estados Unidos, por no hablar de docenas o incluso cientos de satélites, y eso sin atacar directamente a Estados Unidos. Pero incluso antes de Starfish Prime, tanto las fuerzas militares estadounidenses como las soviéticas tenían planes muy reales para detonaciones nucleares mucho más ambiciosas más allá de la atmósfera de la Tierra. En esta conferencia de prensa de la NASA en abril de 1967, el prestigioso Dr. Leonard Riefel habló al público sobre los puntos clave de la superficie de la Luna donde deberían aterrizar los futuros astronautas estadounidenses. Pero ese no fue el motivo original por el que la NASA lo contrató a bordo. Lo invitaron a encontrar un lugar para algo completamente diferente. Riefel solo se atrevió a hablar públicamente del ultrasecreto Proyecto A-119 décadas más tarde, en los años 2000, después de que algunos de sus detalles fueran revelados accidentalmente por uno de sus antiguos alumnos. Welcome is Dr. Carl Sagan. El legendario y ya fallecido científico Carl Sagan. En 1958, Sagan, entonces un joven estudiante de posgrado, fue reclutado en secreto junto con otros científicos por la recién creada NASA. Su tarea consistía en evaluar las consecuencias de detonar una bomba termonuclear en la Luna. El cerebro de la idea era el propio inventor del terrorífico artefacto, Edward Teller, una de las figuras clave del Proyecto Manhattan. Teller propuso la prueba con fines puramente científicos, pero el ejército estadounidense la vio como una oportunidad de adelantarse en la carrera espacial con la Unión Soviética. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética sorprendió a Estados Unidos al poner en órbita el primer satélite artificial. Pero los servicios de inteligencia estadounidenses informaron de algo aún más audaz. Un rumor de que en noviembre los soviéticos planeaban detonar una bomba nuclear en la Luna para celebrar el 40º aniversario de la revolución bolchevique y humillar a los estadounidenses de una vez por todas. Aunque eso no sucedió en el plazo previsto, el Pentágono estaba convencido de que los soviéticos acabarían lanzando un misil nuclear a la Luna. Esta sensación de urgencia condujo al rápido inicio del proyecto A-119. Basándose en las conclusiones de los participantes del proyecto, detonar una bomba termonuclear en la superficie sin aire de la Luna crearía el mismo tipo de bola de fuego mortal que en Starfish Prime. Sin embargo, incluso una explosión relativamente pequeña haría volar miles de toneladas de polvo y escombros. Gracias a la baja gravedad de la Luna, gran parte de esos escombros escaparían al espacio, creando obstáculos entre la Tierra y la Luna que podrían interrumpir futuras misiones indefinidamente. Desde la Tierra, la detonación aparecería como un breve y débil destello, no más brillante que una estrella titilante en el cielo.
una demostración sutil pero poderosa del poderío estadounidense. Sin embargo, Rifle, Sagan y otros calcularon que no era posible lanzar un dispositivo termonuclear lo suficientemente potente como para crear un destello perceptible. En ese momento, el cohete Saturno V, diseñado para las misiones Apolo, aún no estaba listo. Pero los militares insistieron en que necesitaban hacer estallar algo en la Luna y hacerlo lo más impresionante posible. Así, los científicos propusieron lanzar un misil portador de una modesta ojiva de 1.7 kilotones, del mismo tipo que la utilizada durante las pruebas espaciales Argus. Pero la explosión tenía que ocurrir a lo largo del terminador, es decir, el borde visible del disco de la Luna, y a cierta altitud sobre la superficie para evitar levantar demasiado polvo, peligroso para futuras misiones. Eso solo habría sido suficiente para que el Kremlin detectara la prueba estadounidense incluso a plena luz del día. Sin embargo, los científicos advirtieron que cualquier polvo radioactivo de la explosión que no escapara al espacio se asentaría inevitablemente en vastas áreas de la Luna, contaminándolas con radiación durante siglos. Habría sido una pequeña explosión nuclear para la Luna, pero un desastre gigante para toda la humanidad. Pero no cancelaron el proyecto A-119 solo por eso. Más que contaminar la Luna, el Pentágono temía que un misil nuclear explotara durante el lanzamiento, avergonzando a los Estados Unidos. Y por la misma razón, la Unión Soviética también descartó su versión del plan. Ojalá pudiera decir que ese fue el final del demente programa nuclear lunar. Pero hubo proyectos aún más fantásticos y aterradoramente reales que implicaban el uso de bombas atómicas en el espacio cercano a la Tierra. A fines de los años 40, cuando los ingenieros estadounidenses estaban empezando a desarrollar los primeros motores de cohetes, otro científico del proyecto Manhattan, Stanislaw Ulam, propuso una idea radical. ¿Qué pasaría si en lugar de utilizar múltiples etapas de combustible, se utilizaran un montón de explosiones nucleares? Así es como el proyecto ultrasecreto Orión se hizo realidad. Las pruebas con modelos pequeños utilizando explosivos convencionales demostraron el increíble potencial de este método de propulsión, suponiendo que el escudo blindado en la parte posterior pudiera soportar múltiples detonaciones. Lo mejor es que cuanto más grande es la nave espacial, más potencia le otorga cada explosión. Y General Atomics decidió llevar este concepto al extremo. Aquí hay un proyecto completamente real de una nave espacial nuclear masiva, Orión, con un peso de 4.000 toneladas y una tripulación de 120 personas. Para evitar que en lugar del lanzamiento volara en pedazos, enviarían a este gigante a la órbita utilizando cohetes propulsores comunes. Pero una vez que estuvieran a una altitud segura, Orión comenzaría a lanzar bombas nucleares una a la vez. Cada explosión empujaría contra el escudo de la parte trasera y a través de amortiguadores transferiría energía a toda la estructura. Si se lanzan suficientes bombas, se puede acelerar hasta 1.000 o incluso 10.000 kilómetros por segundo. Eso es más del 3% de la velocidad de la luz. De hecho, General Atomics imaginó a Orión como una nave interplanetaria capaz de llegar a Marte rápidamente. Pero no se trataba de una exploración pacífica. Ninguna de las personas a bordo eran científicos. Eran militares entrenados y encargados de operar 520 megatones de misiles nucleares. Un solo Orión en órbita podría lanzar un Starfish Prime 10 veces más poderoso que el original. O si se le daba la gana, borrar del mapa a toda la Unión Soviética de la faz de la Tierra. No se trataba de ciencia ficción, sino de un proyecto real que podría haber estado en marcha a principios de los años 60. Pero las preocupaciones por la seguridad lo detuvieron. Un Orión cargado de ojivas podría detonar con la misma facilidad durante el lanzamiento, convirtiendo al menos un estado de los Estados Unidos en un páramo radioactivo. E incluso si todo funcionaba a la perfección, la tripulación absorbería hasta 700 rads de radiación durante cada explosión, incluso a través de todo el blindaje. Esa es una dosis 10 veces mayor que la que provoca la enfermedad por radiación.
El plan era resolver este problema desarrollando bombas nucleares más limpias. Sin embargo, cuando General Atomics pidió ayuda al presidente John Kennedy en 1962, este quedó tan horrorizado ante la idea de un acorazado espacial nuclear que ordenó que el proyecto se suspendiera de inmediato. Tenemos que abolir las armas de guerra antes de que ellos nos supriman a nosotros. Sin embargo, uno de los avances para Orión resurgió mucho después. El 23 de marzo de 1983, el presidente Ronald Reagan sorprendió al mundo al declarar que los ingenieros estadounidenses estaban a punto de interceptar misiles nucleares intercontinentales soviéticos utilizando láseres espaciales. Esto sonó tan fantástico que los medios apodaron la iniciativa de defensa estratégica de Reagan la Guerra de las Galaxias. Pero en esencia, el proyecto se basaba en tecnología real desarrollada por General Atomics como arma para un acorazado nuclear, un dispositivo aún clasificado, conocido como Gazava Howitzer. En este concepto, la explosión de una bomba termonuclear combinada con un diseño de carcasa específico crearía no una esfera, sino un haz de plasma enfocado y dirigido en una dirección deseada. El mismo principio fue aplicado por científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore a principios de los años 80. Su proyecto Excalibur prometió a Reagan que un solo dispositivo podría desactivar múltiples ojivas soviéticas con sus láseres, lo que lo llevó a hacer su famoso anuncio televisivo. La carga termonuclear de Excalibur estaba rodeada de docenas de barras de metal. Al detonar cada varilla, se convierte en la base de un láser de rayos X de alta energía. Un solo impacto era suficiente para neutralizar una ojiva activa a miles de kilómetros de distancia. Al menos eso es lo que indicaron las primeras pruebas de laboratorio. Sin embargo, después de recibir una generosa financiación de Reagan, el equipo de Excalibur comenzó a exagerar sus resultados. Resultó que a pesar de los cálculos, los láseres de rayos X alimentados por energía nuclear eran demasiado débiles y poco fiables para suponer una amenaza real para las ojivas soviéticas. Pero los rumores sobre la eficacia de la iniciativa de guerra de las galaxias de Reagan llegaron al Kremlin, empujándolos hacia la desescalada nuclear. En ese sentido, el proyecto Excalibur funcionó, aunque nunca se puso en marcha. E incluso después de que terminara la Guerra Fría, las bombas nucleares encontraron otros usos en el espacio. Estoy hablando de bombardear con armas nucleares nuestro sistema solar. Actualmente hay al menos 1 millón de asteroides volando alrededor del sistema solar, y eso es solo lo que la NASA ha rastreado durante los últimos 50 años. Más de 2.300 de estas rocas espaciales se consideran potencialmente peligrosas para la Tierra. Un asteroide de apenas unos cientos de metros de ancho podría destruir una ciudad entera, y un asteroide de entre 1 y 10 kilómetros de tamaño podría acabar con casi toda la vida en la Tierra. Pero ¿es esto realmente un problema considerando que tenemos un arsenal de misiles nucleares listos para ser lanzados al espacio en cualquier momento? Según las estimaciones científicas, basta un megatón de carga nuclear para destruir por completo un asteroide asesino de ciudades. Sin embargo, el misil debe lanzarse un par de meses antes del impacto, para que los restos radioactivos no caigan a la atmósfera y desencadenen una catástrofe mundial. Pero resulta que la potencia de explosión necesaria aumenta exponencialmente con el tamaño del asteroide. Los cálculos actuales de la NASA sugieren que eliminar un asesino de planetas de 10 kilómetros exigiría una explosión de 100 gigatones. Pero aquí está el truco. La potencia combinada de todas las armas nucleares de la Tierra alcanza un máximo de solo 4 gigatones. Eso es 25 veces más débil. Aún así, no necesitamos destruir el asteroide por completo, solo asegurarnos de que no se estrelle contra la Tierra. En 2023, un equipo de científicos del mismo Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, que alguna vez trabajó en el proyecto Excalibur, demostró que la potente radiación de rayos X de una explosión termonuclear puede desviar eficazmente incluso asteroides grandes, pero solo aquellos compuestos principalmente de rocas de silicato y cuarzo, con un contenido mínimo de metal.
Incluso si nos topamos con un destructor de planetas de este tipo, todavía tendríamos que revocar la prohibición internacional de detonaciones nucleares en el espacio y lanzar la misión años antes de cualquier posible colisión. La detonación tendría que llevarse a cabo con una precisión milimétrica a millones de kilómetros de la Tierra. Y francamente, eso es difícil de creer. Permítanme recordarles, durante Starfish Prime, el ejército de los Estados Unidos perdió un misil termonuclear en la atmósfera, pero las detonaciones nucleares en el espacio no tienen que ser perfectas para beneficiar a la humanidad. Aquí se puede observar un amanecer muy tenue sobre un extraño páramo rojo. Es como si alguien hubiera atenuado el familiar sol en un 50%. De repente, un destello brillante te ciega desde el norte, y luego comienza a tomar forma una familiar nube en forma de hongo. Pero en menos de medio minuto, otra explosión lo barre. Durante horas, días, incluso semanas, no se ven más que explosiones nucleares cada 25 segundos. Y en lugar de ponerse a cubierto, hay que celebrarlo, porque estos bombardeos tienen como objetivo hacer que Marte sea habitable en tan solo una década. El plan de Elon Musk implica detonar innumerables ojivas termonucleares sobre los casquetes polares marcianos para liberar gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano, calentando el planeta rojo con relativa rapidez. Como beneficio adicional, el vapor de agua también entraría en la atmósfera espesándola. En teoría, suena prometedor, pero incluso los cálculos científicos aproximados muestran que para cualquier efecto notable, se necesitarían lanzar 3.500 ojivas termonucleares sobre cada polo diariamente durante 7 semanas. Eso es muchas veces más armas nucleares de las que posee la humanidad actualmente. Pero incluso si logramos producir la cantidad necesaria de ojivas y detonarlas exactamente de acuerdo con este plan, la nueva atmósfera marciana, 2 veces más densa, solo alcanzaría el 1.2% de la presión atmosférica de la Tierra. Y no se calentaría lo suficiente como para marcar una diferencia. Mientras tanto, los niveles ya altos de radiación en la superficie se dispararían después de detonar miles de bombas termonucleares. En lugar de terraformar Marte, lo convertiríamos en un planeta atrapado en un infierno nuclear. Pero hay otra idea: intentar calentarlo desde el interior utilizando bombas nucleares. Si logramos fundir nuevamente el núcleo solidificado de Marte, podría reactivar su campo magnético y brindarle protección natural contra la radiación solar como la tiene la Tierra. Pero para eso necesitaríamos al menos 1 billón de bombas termonucleares. Y oye, si ya estamos en ello, ¿por qué no agregar otros 299 billones de armas nucleares y destruir completamente a Marte si no nos sirve de nada? Luego podríamos pasar a Júpiter. Ni siquiera el planeta más grande del sistema solar resistiría 100.000 millones de billones de misiles termonucleares. O podríamos simplemente construir una enorme ojiva del tamaño de la propia Luna. Hacer estallar el Sol es un poco más complicado. Se necesitarían alrededor de 10.000 cargas termonucleares del tamaño de la Tierra o 25 Júpiter completamente nucleares. Comparada con esta potencia, la estrella de la muerte de la Guerra de las Galaxias parecería una pistola de burbujas. Y antes de que digas que me he excedido con todas estas armas nucleares espaciales, echa un vistazo a la estrella de Przybylski, ubicada a 356 años luz de la Tierra. Es solo 1,5 veces más masiva que el Sol y en teoría su composición no debería ser muy diferente. Pero además del hidrógeno, el helio y trazas de oxígeno, carbono y hierro, la estrella de Przybylski contiene elementos radioactivos raros y altamente inestables, incluidos uranio y plutonio. Hasta el día de hoy, no hay una explicación sensata para esta anomalía. A menos que supongamos que alguna civilización extraterrestre está bombardeándolo constantemente con misiles termonucleares hiperpoderosos, dejando atrás los restos que detectamos. Entonces, ¿qué piensas? ¿Serán útiles las armas nucleares en el espacio? No para la guerra, por supuesto, sino estrictamente para la ciencia.